Hola hermanos, ¿cómo están? Les bendigamos al inicio del estudio de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, venimos a tu presencia, Padre, agradeciéndote en este tiempo la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos ante ti, Señor. Queremos que tú te hagas cargo de este tiempo. El estudio de hoy, Padre, sea de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros, que podamos entender y comprender tu palabra, Padre, y que podamos nosotros aprender precisamente de esto, de lo que tú nos quieres mostrar y mejorar las cosas que tengamos que mejorar, Padre Santo. Agradecemos la vida que tú nos das y el privilegio de estar aquí en este lugar, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues recordemos que entonces estábamos analizando el libro de Jueces, ¿sí? Uno, dos. Así que está. 1, 2. Bueno. Recordemos entonces, hermanos, que la nación de Israel había sido sacada del pueblo judío porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Un pacto en el cual había de su descendencia de dar la tierra a la cual él iba a entregar, ¿sí? Pero había algo importante que también Dios debería explicarle a Abraham lo que iba a acontecerle a su descendencia, porque él ya no iba a estar para verlo. Y si vamos aquí rápidamente, miren, vamos aquí al Génesis capítulo 12, y para que podamos entender un poquito, hacer un poco de historia de lo que aconteció en aquel entonces y cómo Dios ya tenía un plan destinado para hacer lo que iba a hacer, lo que ya designado a hacerse. Miren, vamos, aquí en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 1, dice aquí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el propósito de Dios que tiene para con Abraham, ¿sí? Y que serían benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero también, si vamos rápidamente al capítulo, ahí mismo en Génesis, pero ahora en el capítulo 15, y leemos el verso 13, para que veamos un poquito que sí Dios había prometido esto, pero también le comenta lo que iba a ocurrir en un tiempo futuro, ¿sí? Con sus hijos, con su descendencia, ¿sí? Aquí dice en el verso 13, ¿estamos ahí, hermanos? Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. ¿Sí? Dice: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación, dice, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí vemos algo interesante, de mucha importancia.
Dios le dice a Abraham entonces que iba a bendecir, lo que iba a hacer por medio de descendencia, ser bendecidas a todas las naciones de la tierra. Pero también aquí en este verso menciona que iba a ser esclavizado su descendencia a una nación extraña, dice ahí. Todos entendemos, ya que sabemos un poco de historia de lo que ocurrió con el pueblo judío, con Israel, con la nación de Israel. Efectivamente se cumplió y sabemos que Dios los liberó de una esclavitud que duró, ¿cuánto tiempo dice aquí? 400 años. ¿Sí? ¿Y a quién utilizó para liberarlos? A Moisés. ¿Sí? Entonces, aquí es importante, y la razón por hacer, por qué, ahí también nos explica por qué razón Dios no entregó inmediatamente a estas naciones a Abraham. Si ustedes ven aquí, él le dice que iba a morir en el 15, y vendrás, dice en el 15, y tú vendrás a tus padres en paz, o sea, que iba a morir, y será sepultado en buena vejez. ¿Sí? Y luego dice el 16, y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún, dice ahí, fíjense lo que dice, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué podemos entonces entender por este texto que acabamos de leer? ¿Sí? Dice que aún no había llegado su colmo de la maldad de los amorreos. Pues en aquel entonces todavía la nación no estaba tan desviada, no estaba tan perturbada, no se había cometido la maldad por la cual Dios decide acabar con ellos. ¿Sí? Y para ello tenía que pasar 400 años. ¿Sí? 400 años en los cuales tenía que esperar. Y si esto lo colaboramos, si lo colaboramos o lo revisamos con el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos capítulo 7. Aquí, en este pasaje, hermanos, es cuando están casi a punto de apedrear a Esteban. Van a apedrear a Esteban, y Esteban empieza a hablar de todo lo que ocurrió. Si ustedes ven de los versículos primeros, desde el versículo 1, en este capítulo 7, él empieza a narrar todo lo que había acontecido con Abraham, la historia que va a acontecer. Muchas gracias. ¿Sí? Y en el verso 6 es lo que mencionó aquí, lo que dijo Dios a Abraham en Génesis 15. Dice en el verso 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirá a esclavitud, a servidumbre, y los maltratarían por, ¿cuántos años dice ahí? 400 años. Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Sí? Aquí entonces estamos viendo, hermanos, que está Esteban, que es el que está hablando aquí en este pasaje de Hechos, lo que está narrando en resumen. Si ustedes lo pueden ver, los invito a que lo lean todo este capítulo, hermanos. Aquí Esteban narra todo lo que menciona en Génesis, lo que hemos comentado. Lo narra de una manera rápida y concreta, y al final de todo ello lo apedrean y lo matan. ¿Quiénes? Los fariseos a los cuales Esteban se estaba hablando. Esto nos confirma, hermanos, que efectivamente entonces esto fue un hecho real e histórico que ocurrió de esa misma forma. ¿Sí? Entonces, cuando Dios habla, Abraham le hace un pacto con ellos, pero este pacto, hermanos, el pacto de Abraham, hermanos, yo no sé si ustedes hayan estudiado los pactos,
Pero hay 7 pactos que Dios hizo con la humanidad. Uno de ellos fue Abraham. Si nos vemos un poquito más atrás, fue con Adán, con Noé. Con Noé fue cuando el arco iris, ¿sí? Ese es el pacto. ¿Se recuerdan qué pasó con ese arco iris? ¿Por qué puso Dios un arco iris? ¿Después de qué? ¿Qué ocurrió? El diluvio. Ese fue el pacto de Noé. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Por medio de ese sería la prueba de qué? De que jamás iba a volver a destruir a la humanidad. El diluvio. Y esa es la promesa. Entonces nosotros inclusive esto se nos enseña mucho a los niños, que cuando vean un arcoíris, recordar esa promesa, ese pacto que Dios hizo con Noé. Y efectivamente hasta ahorita no ha vuelto a ocurrir nada de eso, ¿no? No ha vuelto a ocurrir nada de eso. Así como hizo con Adán, hizo con Noé, hizo con Abraham, hizo con David, hizo con Moisés. Este pacto es el pacto de la ley, el pacto mosaico, ¿sí? Es importante, hermanos, que si no conocemos un poquito de estos pactos, pues vayamos, no sé, investiguemos un poquito de ello, para que podamos entender mejor a lo que la Biblia de Dios se refiere. ¿Por qué? Porque cuando salen de Egipto, Dios nuevamente hace el pacto con ellos. ¿Y qué implicaba esto, hermanos? ¿Qué implicaba el seguir esta cuestión del pacto que había hecho con Dios? De hecho, ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Pero este pacto era un pacto condicional, hermanos. El pacto de Moisés o el pacto de la ley era un pacto condicional. ¿Por qué era un pacto condicional? ¿Ustedes saben? ¿Si saben? ¿Ustedes han leído un poquito de los pactos? Recuerden, hermanos, que es un estudio en el cual podemos compartir, comentar, y no importa que estén equivocados. Aquí todos aprendemos. ¿Sí, hermana? Pues si obedecían, pues Dios les bendecía. O sea, si obedecían los decretos, los estatutos, los mandamientos. Si no obedecían, pues Dios éticamente los disciplinaba y los entregaba a las naciones. Esas mismas naciones los fueran por lógica, pero también se desviaban por medio de ellos. Sí, hermanas, así es, gracias. Efectivamente, sí, el pacto condicional era que si ellos obedecían a la ley de Dios, Dios se iba a bendecir. Por eso podemos encontrar el texto no muy conocido por todos, porque se maneja mucho en todas las iglesias, el de Deuteronomio 28. Ahí habla de las maldiciones, de las bendiciones. Primero empiezan las bendiciones, y luego acaba con las maldiciones. ¿Sí? Ese texto lo aplican muchos para aplicarlo a la iglesia, pero eso efectivamente era directamente para el pueblo judío. ¿Sí? Para el pueblo judío. Entonces aquí, en base a esto, vamos a comprender un poquito sobre esto. Y cuando llega el tiempo ya vimos el tiempo de Moisés, y muere Moisés, entonces queda como caudillo Josué, y también muere Josué. Y dice en la Biblia, miren aquí en Josué capítulo 2, verso 10. Vamos, a Jueces, capítulo 2, verso 10. Después de todo esto, de Moisés, de Josué, aconteció esto, hermanos, en lo que dice aquí en el versículo 10. Dice aquí, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sí?
Entonces murió Moisés, murió Josué y toda esa generación que había visto las maravillas de Dios, hermanos. Recordemos algo importante. Dentro de las leyes de Dios había una ley que decía que tenía que instruirse a los hijos, enseñar a los hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estás en el campo. En todo momento tenían que hablarle, enseñarle a sus hijos. ¿Para qué? Para que no ocurriera esto que acabamos de leer de este texto. Y no quiere decir que no supieran, quizás, que sí, de alguna forma, quizás sí sabían un poco, pero lo consideraban como algo ya muy viejo, como algo que ya no les aplicaba, como algo que ya no les hacía mella a ellos, y como consecuencia, si ustedes ven en el versículo 11, ahí mismo dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astorat, y se encendió contra ellos el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendieron en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer más frente a sus enemigos. ¿Sí? Aquí, así es que, como consecuencia de que ellos habían dejado a Dios, recordemos que entonces el pacto de la ley, porque en este momento, hermanos, ellos ya estaban bajo ese pacto de la ley, y recordemos que era un pacto condicional. Entonces, al dejarlo, Dios se alejó y los entregó en manos de los que dice, de las naciones vecinas que estaban alrededor de cada uno de ellos. Empezaron a hacer lo malo, empezaron a adorar a Baal, empezaron a hacer las prácticas que ellos practicaban, ¿sí? Y adorar a Baales, adorar todo lo que ellos veían alrededor. Y se puede mencionar, hermanos, que era agradable para ellos el hacer lo que ellos veían. Como dice Santiago, que el pecado es atractivo, pero que al final produce la muerte, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces lo que estaba ocurriendo con ellos. Pero Dios, en su misericordia y su grandeza, en este libro nos podemos ver, en este libro, todo lo que vamos a analizar, vamos a ver la misericordia de Dios, hermanos, que sobrepasa todo esto, el amor y la gracia de Dios sobre su pueblo. Y miren aquí lo que dice el verso 16: y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, dice ahí, sino que se fueron tras los dioses ajenos, a los cuales adoraban, y se postraron pronto del camino, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandatos de Jehová, y ellos no hicieron así. ¿Okay? Entonces Dios, si estas veces, hermanos, tuvo misericordia de ellos, ellos les rogaban a Dios, se pedían a Dios, y Dios les escuchaba y levantaba jueces para salvarlos, para que tenía misericordia por ellos. Pero esto, hermanos, en gran medida, ¿saben por qué lo hacía Dios? No tanto porque ellos se me obedecieran, hermanos, honestamente, porque había hecho un pacto. ¿Con quién? Con Abraham. Y entonces Dios tenía que cumplir su promesa dada a su amigo, porque era su amigo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ustedes no sé si tengan alguna amistad muy íntima con alguien, desde que, no sé, hay historias de a veces personas que tienen mucha amistad desde que son niños, y que van al kinder y crecen
y son ya adultos y siguen con la amistad y se hacen una amistad entrañable, y donde se cuentan todo y se ayudan, y hay una tremenda afecto entre estos dos personajes, estos amigos, ¿sí? Y son leales unos a los otros. Yo no sé si ustedes tengan ese tipo de amistad con alguien, ¿sí? Pero eso es la idea. Dios entonces, en su fidelidad y amor a Abraham, a su amigo Abraham, y en base a la promesa que él le había dado y por su propia la palabra de él, ¿sí? Él no los abandonó al 100%, los dejaba experimentar los errores de su propia maldad, pero después él se dejaba rogar por ellos y los ayudaba, ¿sí? Era el amor de Dios. Y aquí podemos saber algo importante nosotros, hermanos. Si podemos hablar un poquito de nosotros, nuestro tiempo ahorita, no estamos ya bajo el pacto de la ley, pero sí estamos bajo un pacto. ¿Sabían ustedes? Bajo otra dispensación. Para todos estos temas, hermanos, es importante que le demos una pasadita a las dispensaciones, una pasadita a los pactos, porque eso nos ayuda a entender todo esto, ¿sí? Y no hacer conjeturas de nosotros, nuestros propios pensamientos, y desviemos lo que es de las cosas a empezar a dar una interpretación incorrecta a nosotros. Entonces, en base a ese sacrificio, ¿de quién sería ahora el heredero? En el caso de la nación de Israel, ¿quién fue el que hizo el pacto con Dios? Fue Abraham. Por amor a Abraham, Dios creyó fiel a sus hijos, a su descendencia. Ahora, ¿en base a qué nosotros tenemos misericordia y gracia de Dios? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Y así como Dios libró al pueblo judío, y hasta hoy, hermanos, hasta hoy todavía tiene consideración con esa descendencia de Abraham hasta el día de hoy. Y no se ha acabado. Ustedes ya compartí en días pasados una predicación de Romanos capítulo 9. No sé si la vieron. Si no la vieron, les recomiendo que la vean. Sí, sobre el remanente. Así se llama el tema, el remanente. Sí, y anterior, después se dio otro tema de la venida de Jesucristo, las señales de la venida de Jesucristo. Esos temas nos pueden ayudar a entender que Dios sigue todavía con un plan y propósito en base a lo que la promesa de Abraham, a esa promesa, sigue en pie, y que Dios va a cumplir esa promesa a su pueblo, al pueblo, a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Entonces, Dios no ha desechado, dice el apóstol Pablo, Dios no ha desechado a su pueblo. Dice, a mí no me ha desechado, dice, porque yo soy judío. Eso lo dicen Romanos. Entonces, Dios no ha desechado a su pueblo. Dice que hay un remanente que va a salvar. No todos, sino un remanente. ¿Sabe quiénes? ¿Cuántos? La Biblia no especifica ni dice quién, pero hay un remanente que Dios va a salvar. Va a salvar a Dios cuando, al tiempo que venga el cumplimiento de esa promesa. ¿Sí? Pero nosotros entonces estamos bajo un nuevo pacto, bajo la gracia, ¿sí? Y que ahora, cuando nosotros, por la misericordia que Dios tiene y por el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando nosotros llegamos a equivocarnos, a fallarle a Dios, ¿a quién ve Dios? ¿Sí? ¿Sí tienen la comparación? Porque así es, hermanos. Un ejemplo de ello, con Lot. ¿Qué pasó con Lot? Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Participen, hermanos, no tengan miedo. ¿Qué pasó con Lot? Ahora sí que Dios
misericordia del perdón que ellos, su esposa y sus hijos, para poder salir con el mismo rey, pues por ende, pues estos ángeles le avisaron y él creyó y fue como lo sacaron. Sí o no, gracias. Entonces dice la Biblia que hasta lo agarraron de la mano, lo sacaron, porque se tardaron mucho en salir. Sí, y le dijeron, si tienes a alguien más aquí, llama a toda la familia para que se vayan. Entonces mandó a llamar a sus yernos, ¿no? Pero los yernos no dice que lo hicieron como si estuviera loco y no le hicieron caso. Y entonces los ángeles lo sacaron, ya que estaban a una distancia considerable, y dijeron, váyanse, no volteen para atrás. Ya sabemos lo que pasó. Hay que podernos ver, hermanos, en ese ejemplo. Porque si vemos un poco de la historia de Job, Job merecía esto. Honestamente no lo merecía. Sin embargo, ¿por qué lo hizo? Por la promesa que le hizo Abraham, que era su sobrino, ¿no? Era su sobrino. Entonces, nosotros, ¿qué podemos esperar? Si estamos bajo un nuevo pacto, bajo nuestro mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que no escatimó, dice el apóstol Pablo, que no escatimó a su propio Hijo, sino lo ha entregado por nosotros. Dice, ¿qué cosa no nos dará? Si no nos negó a Jesucristo, nos negarán. Pero entonces nosotros vamos a abusar de la misericordia de Dios. Aquí dice que ellos se olvidaron, hermanos, de Dios. Nosotros nos estamos olvidando del mandato de Dios. Estamos viviendo, no es algo que tengamos que irnos a detalles, pero vemos lo que ocurre en el mundo entero. ¿Sí? Lo que está ocurriendo en el mundo entero. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Más bien como hijos de Dios, como iglesia, no como pueblo de Dios, como iglesia. Estamos involucrados en todas las cosas del mundo. Quizás no adoramos ídolos como ellos, Baales y todo eso, pero estamos practicando lo que el mundo practica. Miren, vamos a un texto rápidamente para que entendamos un poquito el asunto. Vamos a Colosenses. Y el capítulo 3, del verso 5. Colosenses 3:5. 3:5, ¿va? Sí. Y aquí vamos a tener un punto importante que el apóstol Pablo está refiriendo a algo que Israel lo hacía en aquel entonces. Dice aquí en el 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice? Fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿qué es? Idolatría. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué es? Idolatría. ¿Hacemos esto nosotros? Para Dios es esto es idolatría. Vuelvo a comentarles, nosotros no estamos adorando a ídolos, no estamos prostrándonos a un ídolo, porque sabemos que no es correcto. Pero al practicar ese tipo de cosas, ¿qué estamos haciendo? Idolatría. En el 8 dice todo lo que está encima de Dios. ¿Y caemos en qué? En lo mismo que ellos hacían. ¿No nos estamos olvidando de Dios?
Bueno, la filosofía del ser humano, ¿qué es, hermanos? Darle al cuerpo lo que te pide, ¿sí o no? Lo que te pide, gózala, porque este mundo se va a acabar, dice, solamente se vive una vez y no sabes lo que... Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Sí? Porque mañana dice, hemos de morir. Y esta filosofía estaba desde el tiempo del apóstol Pablo, además desde antes, porque esta filosofía es de los griegos, ¿sí? De ahí viene, desde aquel entonces, de los años antes de Jesucristo, en esta filosofía de gozar de la vida, que no pasa nada, tú goza porque mañana hemos de morir, y nada nos vamos a llevar, dice ahí. Así es que come, haz lo que tú quieras. Yo les comento, en base a lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿podemos seguir haciendo esto? Si ustedes siguen leyendo, no voy a meter más fondo por el tiempo, hermanos, pero ustedes les recomiendo que lean esta pasaje. Aquí, de hecho, ya lo están comentando algunos hermanos. Y la pregunta sería, ¿estamos haciendo eso nosotros? ¿Estamos cayendo en la situación de idolatría? ¿Quién es nuestro ídolo? No precisamente un ídolo, ¿verdad? Que callemos ahí, nos postremos y la adoremos. Sino que dice las prácticas que se hacen. Y vuelvo a comentarles, a repetirles, nosotros estamos bajo una gracia, la gracia de Dios, y tenemos un mediador, ¿no? ¿Quién es el mediador? Dice el apóstol Pablo, porque estamos acabando de la gracia y pedimos en pecado, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, pregunta. Bien que pues, estamos bajo la gracia, vamos a pecar. Es importante que meditemos sobre esto, hermanos. Sí, porque en este tiempo se ven muchas cosas que el mundo hace y que están influyendo a la iglesia, a los hijos de Dios, su forma de conducirse, su forma de pensar, su forma de actuar. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice que todo somos libres de hacer todo, ¿no? Dice, todo podemos hacer, pero dice, no todo nos conviene. No recuerdo el texto ahorita, pero lo tenía aquí en la persona. Entonces, eso lo dice en Corintios. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es realmente meditar en lo que estamos haciendo nosotros. ¿Nos hemos olvidado de Dios? ¿Ha entrado en nosotros amnesia? Que nos hemos olvidado de los mandamientos de Dios y empezamos a hacer lo que nos plazca. Porque fulanito, sultanito lo hace. Desafortunadamente encontramos en ciertas iglesias, hermanos, donde lo único que pregonan es el humanismo. ¿Sí saben qué es humanismo? ¿Sí saben qué es humanismo? Pues todo lo que uno piensa, uno cree, y a veces, bueno, yo he platicado con personas así exactamente, y personas pues que han sentido a Dios pero que no le conocen verdaderamente, que me han dicho, tú estás mal porque yo conozco el amor de Dios, porque Él me ama como yo soy, y yo creo que sí, Dios nos ama,
así, pero por eso es que Él viene a nosotros para limpiarnos de todo pecado. Y dice, yo no creo que Dios me castigue porque Él sabe mis debilidades y sabe que sigo siendo así. Yo no creo que Él se enoje, yo no creo que Él haga esto, yo digo que esto. Entonces le digo, bueno, esa es tu idea, pero lo que dice Dios es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es, yo digo, yo pienso, yo creo que no es así, pero la Biblia es clara, ¿no? Entonces, no podemos decir, yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno porque me pongo bien borracha, ¿no? Bueno, eso es lo que tú crees, pero la Biblia dice que no nos embriaguemos. Entonces, así, ¿no? Con esa manera de pensar, viven, y por eso es que están en contra muchas veces de uno, porque no conocen de Dios. Sí lo han sentido la paz de Dios, pero no le conocen. Y así prefieren vivir en su creencia de humanismo. No, pues como ya sentí el amor de Dios, yo creo que Él está conmigo. Aunque yo esté haciendo lo que esté haciendo, Él está conmigo. Y no es así. Sí, gracias. Hermanos, el estado de humanismo surgió, ¿saben a raíz de qué surgió el humanismo, hermanos? Después de la Reforma, y después de que cayó de alguna forma la Iglesia Católica, cuando salió Lutero y todos los demás protestantes, así les llaman, y después de todo esto se desmascaró todo lo que estaba todo, pues ahora sí que oculto, y la humanidad se dio cuenta de que eso no les funcionaba, la religión no les funcionaba porque era pura hipocresía en base a lo que se había descubierto, porque cuando surge el protestantismo, algunas personas que apoyaban a Lutero y a otros reformadores se levantaron en dramas, empezaron a pelear entre ellos, a los católicos, y luego hasta entre ellos mismos, a gente que no apoyaba sus ideas, también peleaban, y vino una situación tremenda por causa de esto, por no tener una madurez espiritual, y dejándose llevar porque ellos creían y querían imponer su voluntad a la gente. Entonces, después de esto, surge filosofía, es una filosofía del humanismo, en que quisieron imponer la voluntad del hombre, porque la Biblia no funciona, si no vamos a nosotros a guiarnos por lo que nosotros creemos y empezamos a meter, y esto poco a poco se ha ido infiltrando en la iglesia en el tiempo, en la actualidad. ¿Sí? Queremos que Dios nos cumpla todo lo que le pedimos, como nuestro hada madrino, que nos aparezca, digamos un deseo y nos complazca, o es como el Aladino que le frotamos la lámpara y le pedimos un deseo y nos tiene que complacer nuestros deseos. ¿Sí? Le quiero un auto, le quiero una casa, le quiero... Dios no es nuestro genio, hermanos, que nos va a cumplir sus caprichos. Dios es el Todopoderoso, no está a nuestra disposición Dios. Nosotros debemos servir a Dios. Eso es lo que está filtrándose sutilmente en las iglesias. Y basta tan solo con el Padre de sufrir, con la iglesia de prosperidad y con otras iglesias que están hablando y que hablan de eso. Ese es humanismo. Por eso no lo sabía, más que estar disfrazado. ¿Eso? Miren, hermanos, el humanismo viene de los griegos. Desde antes de Jesús, dentro de la filosofía griega, ya existía el humanismo. Ajá. Y precisamente por eso es que la Iglesia Católica adopta el humanismo, porque ya es desde Sócrates, Filón y todos esos grandes pensadores griegos, ¿sí? Inclusive por eso es que si leemos, hermanos, cuando dice que en Hechos, cuando el apóstol Pablo se confronta con estos hombres,
Si han leído Hechos donde Pablo tiene un debate con estos grandes filósofos griegos, ¿sí? Entonces, desde ahí, hermanos, parte, ¿sí? Desde los griegos viene todo esto. Sabemos que por eso, yo imagino que usted, al ser licenciada, abogada, tuvo que estudiar leyes greco-griegas. Bueno, en esas leyes de las romanas griegas, ahí aparece todo lo que es el humanismo, ¿sí? Y es bueno estudiarlo, ¿por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de todo eso, ¿no? Simplemente, por ejemplo, voy a partir algo bien fácil, así rapidísimo. Por ejemplo, Juan Hus, ¿no? ¿Quién fue Juan Hus? ¿No? Juan Hus fue un sacerdote católico. Jamás salió del catolicismo romano. Pero Juan Hus nunca estuvo de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Él siguió siendo católico, e inclusive lo quemaron en leña verde. Pero él siempre proclamó la verdad, Juan Hus, y siendo católico, ¿sí? Y cuando no se sabe todo esto, muchos decimos, es que Juan Hus fue cristiano. No, fue sacerdote católico, ¿sí? Pero obviamente él no estaba de acuerdo. Miren, número uno, ¿por qué se levantó la reforma o por qué se levantó la reforma? ¿Por qué Martín Lutero, Juan Calvino, todos esos hombres, por qué se rebelaron en contra del catolicismo romano? ¿Quién ha leído acerca de las indulgencias? Yo no lo he leído, pero sí lo he oído. Era eso que, precisamente lo que Lutero les quería abrir los ojos de eso, ¿no? De las indulgencias, que era estar pagando por los pecados, ¿no? Exactamente. Ajá. Y eran penitencias, ¿no? Un ejemplo, ¿sabes que vas a subir 1000 escaleras y ya te quedas exento de pecados, ¿no? Cuando realmente la escritura no enseña esto, ¿no? Ahora, realmente para que uno vaya entendiendo todo eso, sí, de verdad, y yo entiendo, hermanos, que sí da flojera leer, porque sí da flojera, ¿no? Y más si uno se va temprano a trabajar, en mi caso, ¿no? Yo me levanto a las 5 de la mañana diario, ¿no? Y me salgo a trabajar, ya voy llegando aquí a las 6, 6:30 de la tarde, dependiendo cómo está el trabajo, ¿no? Y no se crean, si es pesado. Pero debo de estar, porque tengo un compromiso en mi trabajo, ¿verdad? Y tengo que ser puntual. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un compromiso que yo tengo. Entonces le digo, y sí es pesado, ¿no? Sí da, pues flojera, ¿no? Pero sí es necesario, hermanos, estudiar algo de historia. Acá atrás vivía un hombre que ya falleció, y de verdad, hermanos, créanme, que luego hasta se reía de los cristianos. Nada me dijo, es que no saben nada de historia, nada, dicen, no conocen nada. ¿Y por qué? Porque ese hombre era predicador católico. Y precisamente, ¿por qué, hermanos? Porque decías que nada más se dejan llevar, y si no quieren estudiar, no quieren investigar historia y todo esto. Y es necesario, hermanos, es necesario, como Iglesia de Cristo, tener un conocimiento, saber, ¿sí? Porque si no, por eso nos comemos muchas veces todo lo que se nos enseña, ¿no? Cuando a veces es todo extrabíblico. O a veces vemos a un pastor, un hermano que conoce la palabra y nos sentimos que ya vino iluminado, ¿no? Grandemente y todo eso. ¿Y qué hacemos? A idolatrarlo, cuando no debe de ser así. Sí, hermanos. Sí, gracias. Entonces, hermanos, así es como las circunstancias en las que estamos viviendo nosotros, podríamos decir que están siendo muy parecidas al pueblo judío en aquel entonces. Y nosotros poco a poco, hermanos, podemos ir desviando, poco a poquito, alejándonos de lo que el propósito de Dios tiene para con nosotros. Recordemos que Dios tiene un propósito, Él va a cumplir su propósito. Estemos nosotros o no estemos. Eso es real. ¿Sí? Él lo va a cumplir porque Él es fiel a su palabra y a los pactos que ha hecho con los seres fieles que le han sido a Él. Él lo va a cumplir. Estemos o no estemos nosotros. Así de sencillo. Nada más quiero decir el significado que viene de humanismo. Dice, movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV que rompieron las tradiciones escolásticas medievales, exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana,
pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos cuyas obras redescubrió y estudió. Es lo que les decía, surgió después de eso. En el siglo XIV es cuando surgió la Reforma, hermanos. ¿Sí? Aunque esto ya tiene más tiempo, desde Grecia, de los griegos, de Platón, Sócrates, Aristóteles, todo ese tipo de personajes que dejaron todo ese tipo de filosofías que todavía existen hasta hoy y que hoy en la iglesia están a introducir poco a poquito, sutilmente, y la gente, como dice el pastor, que no estudia, que no indaga, que no le da flojera leer, pues está ahí redondita, porque no sabe. A ellos le dicen, pacta con Dios para que Dios te bendiga. Trae tu carro, tus escrituras y Dios te va a bendecir. Y la gente no es. Y muchas iglesias de esas están. El que sale bendecido es el pastor. ¿Sí? Y hoy en la pandemia, hermanos, en la pandemia ha salido a la luz todo ese engaño de todas esas iglesias. Si ustedes no lo han visto, pues sí. Ellos dicen que los milagros y todo eso, bueno, y la pregunta es, ¿por qué murió tanta gente si pueden hacer milagros? Las sanidades, ¿por qué? ¿Dónde están? Así como le dicen acá, una, ¿no? Si sana tanta gente, ¿cómo no va a los hospitales y sana a los que están en el hospital? Bueno, miren, Dios el día de hoy sigue siendo el mismo Dios. Por eso en Hebreos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. ¿Sí? Los milagros, hermanos, no han cesado, como muchos quieren enseñar también. Aguas con ese tipo de enseñanza también. Los milagros siguen todavía, pero es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, les pregunto, ¿qué es un milagro, hermanos? ¿Qué significa un milagro? O sea, independientemente de la sanidad, ¿qué significa la palabra milagro? Exacto, es romper la ley de la naturaleza. Cuando Cristo anduvo haciendo milagros, Cristo anduvo rompiendo las leyes de la naturaleza, hermanos. ¿Sí? Y el día de hoy, hermanos, yo no dudo, Dios puede hacer milagros, porque Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. ¿Sí? Si a Dios le place levantar a una persona con cáncer, Dios lo va a hacer. Si a Dios le place levantar a un muerto, físicamente, Dios lo va a hacer. Porque nosotros, otro punto, muchas veces también nosotros queremos ponerle limitaciones a Dios. Queremos limitar el poder de Dios, y no es así. Dios, conforme su amor, su misericordia, su voluntad, por eso es necesario entender los atributos de Dios, hermanos. Cuando el atributo de Dios es la misericordia, es la fidelidad, es el amor, es la compasión por nosotros. Y si a Dios le place, Dios nos va a sanar de cualquier enfermedad, hermanos. De verdad, de cualquier enfermedad. Yo creo en ese Dios poderoso. ¿Sí? Yo no limito el poder de Dios. Yo no digo es que ya los milagros ya cesaron. No, siguen. ¿Cuándo van a cesar los milagros? Pues cuando ya nosotros como iglesia ya no estemos aquí. Cuando el Señor ya esté gobernando en el milenio, ¿verdad? Ahí sí ya. Pero el día de hoy siguen habiendo milagros, hermanos. No limitemos tampoco el poder de Dios en ese aspecto. Bien, hermanos, pues esto es todo en esta parte de este estudio. Ahora sí que la aplicación sería entonces meditar, hermanos, sobre lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo que está haciendo con relación a cómo vivimos actualmente. ¿Sí? En base a lo que hemos comentado, lo que hemos, así que, analizado, ¿sí? Y ver si nosotros estamos igual que fue lo que digo en aquel entonces. ¿Sí? Y eso apenas estamos iniciando, hermanos. Nos falta mucho material que ver. ¿Sí? Entonces, para la próxima semana nos llegamos con la segunda parte que corresponde al segundo video. ¿Sí? Les voy a mandar
la información de la semana a partir de mañana, para que la hayamos consideran, sí, para que la próxima semana veamos el segundo video, sí, de esta sesión, sí, y vamos a empezar ya con los jueces, cómo Dios empezó a levantar jueces para liberar a su pueblo, y cómo a nosotros eso nos va a ayudar a nosotros a este tiempo. Mis hermanos, pasamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, Padre, porque tú nos permites, Señor, conocer tu palabra, Padre. Y agradecemos porque tenemos el acceso, la oportunidad de conocer todo este manjar espiritual, Padre, que podemos conocer y devorarnos, Padre Santo, conociendo tu voluntad, Padre. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros y vemos que a lo largo de la historia humana, el ser humano no ha cambiado, Padre Santo. Siempre comete los mismos errores, las mismas dificultades, se mete y siempre está ahí padeciendo, Padre Santo, desde el principio de la humanidad, desde que nadie lleva a pecar, Señor. Y que esto ha ocurrido vez tras vez. Tú en tu infinita misericordia y tu gran amor has interesado en nosotros y quieres librarnos. De hecho, nos has librado, Padre, de estas maldiciones, de esta vida apartado de ti, Padre. Nos has dado la oportunidad de acercarnos a ti con nuestros planes y propósitos y de esa forma, Padre, agradarte a ti. Te damos gracias por esa bendición, por ese conocimiento que tú nos das. Te pedimos que ahora entonces vayamos a meditar en lo que hemos aprendido y ver si hay cosas que nosotros tenemos que mejorar, que las mejoremos, Padre Santo, y que podamos agradarte a ti, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermanos, pues. Bendiciones a todos. ¿Se han oído la alabanza de Marcos, la de Dios de pactos? Hay un Dios llamado Baal Bereshit, y ese es el Dios de pactos. Baal Bereshit era un Dios cananeo que adoraba. Inclusive el pueblo de Israel se fue a adorar a ese Dios de pactos. Entonces esa alabanza está mal. Lo que pasa que, miren, hermanos, la mayoría de los cantantes saben de música.